Les decía que hoy vamos a hablar sobre las ideas de la Revolución Francesa y hacer un breve contraste entre la Revolución Inglesa. Una primera pregunta que podríamos hacernos es, ¿cuántos hemos escuchado de la Revolución Francesa por nuestras tierras? Además de Santiago, ¿quién más? Pero ¿cuántos han escuchado sobre la Revolución Gloriosa o la Revolución Inglesa? Es interesante ver que en nuestras latitudes el tema de la Revolución Inglesa, la Revolución Gloriosa o la Revolución Incruenta, algunos la llaman la Revolución Puritana. Y ya en el puritanismo entonces vemos la relación que esto tiene con la fe cristiana y vamos a ver cómo afecta la cosmovisión de naciones, las diferencias entre estos dos momentos de la historia. Una de esas diferencias es la idea religiosa o el hecho religioso con relación a las libertades individuales. Cómo vio la Revolución Francesa la fe religiosa y cómo observó la Revolución Inglesa la fe religiosa. ¿Cuál es la relación? La razón por la cual nosotros hoy tenemos estados que tienen lo que se llama laicismo, pero sobre todo en Latinoamérica y en la mayoría de los países que tuvieron influencia de la Revolución Francesa, el laicismo siempre se ve, o casi siempre se ve en sentido negativo. Cuando hablamos de laicismo, hablamos de la relación de iglesia-estado y que un estado no tenga una confesión religiosa propia. Nosotros apenas conocemos el modelo de laicismo desde la Constitución del 91, donde se habló de que Colombia es un estado laico. Antes, a pesar de que no era un estado estrictamente confesional, sí era un estado que daba una gran protección a lo que conocemos como la Iglesia Católica Romana. Pero otro modelo es un laicismo que no se entiende en sentido positivo, sino como la expresión de la Biblia cuando dice que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero estaríamos viendo un laicismo en un sentido positivo. ¿En qué sentido? En que se reconocen que hay autonomía de las esferas y que la relación entre la Iglesia y el Estado puede y debe ser de colaboración y de coordinación, mientras que por lo general lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en nuestro país y en la mayoría de los países que tuvieron una fuerte influencia de la Revolución Francesa es un laicismo en sentido negativo, algo así como el Estado debe rechazar cualquier tipo de religiosidad o debe simplemente permitirlo pero sin ninguna coordinación y casi siempre con aquel tema de sospecha frente a esas libertades religiosas. Las naciones crean mentalidades, crean cultura. Quiero que leamos el texto de la primera carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 1, versículos del 12 al 13. Dice, uno de ellos, su propio profeta dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Miren lo interesante, quien escribe es el poeta Epiménides, siglo VI antes de Cristo. Pablo está citando a uno de sus propios poetas. Y les dice, sus propios pensadores han concluido que esta sociedad o los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. La pregunta sería, si quien escribe
la descripción, también es un cretense, también es un mentiroso, luego entonces no tenemos ninguna declaración válida? Es la paradoja que se forma. Hay una afirmación, los cretenses son mentirosos, quien lo afirma es un cretense, luego la conclusión es falsa porque de entrada no tiene un peso. Pero Pablo dice, este testimonio es verdadero. Es cierto que los cretenses tienen una cultura de la mentira, son unas malas bestias y glotones ociosos. Y el tema es que así como nuestras decisiones se basan, nuestras decisiones personales se construyen sobre la forma como nosotros pensamos y eso da como origen o nuestro desarrollo personal, nuestro crecimiento personal, también los pueblos asumen ciertas ideas, ciertas mentalidades que son propicias para la paz, el orden, el crecimiento, el desarrollo, la riqueza, pero también los pueblos asumen ideas que son la causa de su pobreza, de su desorden, de su anarquía. Solo para poner un ejemplo, si usted va a hacer cualquier tipo de negociación con alguien y de entrada tiene en la mente, él es un mentiroso, ¿qué hace usted? Trata de tomar todos los resguardos posibles. Contrato por escrito, ya no de palabra, seguro sobre el contrato, cláusula sobre la cláusula del seguro sobre el contrato, asegurarme del cumplimiento por esto. Eso genera que usted tenga que contratar abogados especializados para que le diseñen un contrato a su medida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En qué se traduce? En más costos para realizar una transacción sencilla que en unos momentos de la historia bastaba con te doy mi palabra, estrechamos la mano y listo. Vemos entonces lo que ciertas mentalidades generan. Ponía, por ejemplo, el doctor Mangualwadi un ejemplo. Dice que va a un país desarrollado y encuentra que el expendio de leche simplemente está la máquina expendedora, usted se sirve lo que se sirvió, a su criterio usted viene sin que nadie le esté entregando la leche, ni nadie lo esté atendiendo, compré 5 litros, pongo en el lugar que corresponde lo que equivale a los 5 litros y me voy. La leche es más barata, ¿por qué? Porque no hay que pagar un empleado a la tienda, no hay que pagar una cantidad de costos. Pero ¿qué presupone eso? Que quien compra no sea un mentiroso, que diga, me llevé 1 litro, cuando en realidad se llevó 5 y pagó 1. Pero como tenemos la mentalidad de la viveza, incluso decía el doctor Mangualwadi, dice, en mi país no solamente se llevarían toda la leche, sino que además no dejarían nada. ¿Qué pasaría? Habría que poner a alguien que vendiera la leche. Y ese alguien que vendiera la leche, adivine a quién se lo cobran. Al que compra la leche. Genera más costos. Las ideas tienen el poder de producir consecuencias. Y eso es importante. Sociedades que se basan en la mentira, en la trampa, como lastimosamente pertenece muy comúnmente a nuestra mentalidad, creo que no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, de la llamada viveza o malicia indígena, son parte de las ideas que nos tienen condenados a la miseria y a la pobreza, porque generamos una gran cantidad de costos que aliviarían la carga que nosotros tenemos. Entonces, lo primero que quiero que quede pendiente es las ideas. Lo que nosotros creemos orienta las decisiones de nuestra vida. Y lo que los pueblos creen, lo que la sociedad en general alimenta, las creencias que asumen, van a tener consecuencias. Lo segundo que veamos es
que la iglesia ha cumplido su rol en diferentes etapas de la historia de ser sal y ser luz, y ha sido propagar otras ideas que se han cumplido o han tenido como efecto un cumplimiento parcial de la promesa que Dios le dio a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Las consecuencias no intentadas o los efectos incluso que no son directamente pretendidos por la iglesia, pues la iglesia tiene como fin principal ¿qué? La predicación de la gloria del Evangelio de Cristo. Pero la predicación de la gloria del Evangelio de Cristo ha dado a Occidente semillas que han sido de bendición para los pueblos, aún para aquellas personas que no son creyentes. Bancroft, el autor de la historia de los Estados Unidos, dice esto sobre el tema del calvinismo en la historia. Dice, el fanático del calvinismo era un fanático de la libertad, porque en la guerra moral por la libertad, su credo era parte de su ejército y su aliado más fiel en la batalla. Lo que se reconoce como las ideas de libertad en Estados Unidos fueron un aporte de lo que hoy nosotros conocemos como el calvinismo. El calvinista dice, era un fanático de la libertad. Alguien que decía, dame la libertad o dame la muerte, pero no acepto una esclavitud a otro ser humano como modo de vida. ¿Por qué? Sería la pregunta. ¿Por qué esta persona piensa que su libertad vale tanto? Porque él entiende que debe vivir para un propósito y que debe tener un solo Señor, y es Dios. De rodillas ante Dios, pero no ante ningún otro ser humano igual a mí en dignidad, porque ni yo soy más que Él, ni Él es menor. Ese tipo de mentalidad luchó por libertades, como las libertades de culto que hoy nosotros tenemos. Van Priester dice, en el calvinismo yace el origen y la garantía de las libertades constitucionales. Es bien interesante esta parte. Y para ir entrando en lo que hace una diferencia, ¿cuáles fueron las ideas que dieron origen a la Revolución Gloriosa o la Revolución Incruenta y a la Revolución Francesa? Edmund Burke, citado por Abraham Kuyper en su obra, que ya es un clásico, Conferencias sobre el Calvinismo, tiene un capítulo sobre la libertad política que ojalá todos leyeran. Él hace una diferencia sobre las dos revoluciones. Dice, pero la fuerza motriz de la Revolución Francesa no residía en ese odio de los abusos. Cuando Burke hace la comparación de la Revolución Gloriosa de 1688 con el principio de la Revolución de 1789, dice, nuestra revolución y la de Francia están simplemente en oposición mutua en casi cada punto particular de la totalidad del espíritu de la transacción. Dice, esta revolución es diferente a la Revolución Gloriosa. Ahora, las diferencias tienen que ver en muchos aspectos. Los que hoy vamos a tocar tienen que ver con el tema de las libertades. Uno de los aspectos que casi siempre se anota es que en la Revolución Gloriosa se le conoce también como revolución incruenta. Fue una revolución, a pesar de que había ejércitos y armas, al final no hubo guerra. Fue casi algo pacífico. Evidentemente, estaban ambos bandos dispuestos a pelear, pero al final se resolvió de una manera diferente. El rey abdicó, huyó y no hubo necesidad de guerra, en gran medida
porque la mayoría de su ejército era protestante y no accedieron a pelear. Cuando entró el otro, que ahora vamos a ver los nombres, pretendía la corona, simplemente se arrodillaron y se rindieron. La mayoría eran protestantes y la razón por la cual no pelearon era porque no querían a un rey católico sobre una nación protestante. Entonces vemos la diferencia entre una cosa y la otra. Y ahora, las convicciones que dieron base a eso. Entonces, ¿qué quiero que tengamos presente? ¿Qué son las ideas? ¿Qué entendemos nosotros por las ideas? Las ideas son ese medio de orientación. Todos nosotros, absolutamente todos nosotros, nos orientamos por ideas. Esas ideas pueden estar representadas en símbolos, en objetos sociales. Esas ideas viajan de un lugar a otro y se instalan en las personas, se instalan en los grupos y eso da marcha a actuaciones. Cuando esas ideas se apoderan de un grupo, entonces tenemos actuaciones y de ahí es posible que se dé una revolución. Pero hay algo que también nosotros debemos tener en cuenta. Son en últimas las ideas las que terminan moviendo a las revoluciones. Y en este caso es interesante notar la diferencia entre una revolución y otra. El profesor Fernando Trejos hace un análisis sobre las causas de las revoluciones y él dice, una situación precaria, una situación económica precaria no genera por sí misma un enfoque general que dé origen a una revolución. No todos los pueblos pobres han tenido revoluciones. Y si todos los pueblos con una precaria situación económica tuvieran revoluciones por esa razón, la mayoría de los pueblos permanecerían en una constante revolución o guerra permanente. Lo otro que hay que anotar es que ambas revoluciones tienen su origen en las clases altas, tanto la Revolución Francesa como la Revolución Inglesa. Y esas ideas se fueron trasladando de muchas maneras al pueblo. En la Revolución Inglesa, quienes inician la revolución son los parlamentos y los grandes líderes religiosos con una oposición. Todo eso es importante que nosotros tengamos en cuenta. ¿Cómo se gesta una revolución? Por lo general, las personas empiezan a creer que se puede rehacer toda una sociedad. Es decir, que absolutamente todo se puede cambiar. Además de eso, obviamente cambiar las instituciones sociales, políticas, pero aquí quiero que centre su atención, que se puede cambiar la propia naturaleza humana. Gracias, Barón. Miren algo, ¿cómo comienza? Creo que sabemos que uno de los pensadores que más influyó en la Revolución Francesa es el famoso Juan Jacobo Rousseau. ¿Cómo comienza su tratado? El hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe. El hombre en todos lugares nace libre, pero también en todos los lugares está encadenado. Lo que uno podría preguntar es, ¿cómo es posible que si el hombre nace bueno, ese hombre bueno dé como resultado sociedades no tan buenas? Hay un paso desde una bondad hacia un fruto que debería ser una sociedad ideal, cosa que por supuesto Rousseau no comenta. Pero ¿cómo comienza o cuál es la concepción del hombre que tiene en la historia la Revolución Puritana, incluso la norteamericana? El hombre es malo. Si el hombre se asocia puede hacer cosas terribles.
pero necesitamos una sociedad de alguna manera organizada. Luego vamos a delegar el poder, pero como el hombre es malo, no vamos a permitir que tenga un poder más allá del que nosotros como sociedad podíamos en algún momento resistir. Mientras que acá el hombre es bueno, el Estado es perfecto, el Estado será la bendición universal y solamente busque los datos de las muertes de la Revolución Francesa y compárelos con la de la Revolución Inglesa o con las de la Revolución Norteamericana. Curioso, ¿no? Mientras la idea antropológica de base era el hombre es bueno y la Revolución Francesa terminó que se llamó el régimen del terror, la idea puritana, el hombre es malo, terminó en una revolución sin violencia, sin sangre. ¿No le parece eso curioso? Uno dice, pero hay algo que no funciona bien. Mientras que acá hay una idea de una bondad innata del ser humano y el resultado es un régimen de terror, la guillotina, creo que son como 40,000 guillotinados. La noche de San Bartolomé también, y esos tipos de eventos. Ahora, se puede cambiar la naturaleza humana. ¿Cómo responde el fiel puritano a esa pregunta? Responde, sí, pero solo por el glorioso evangelio. No hay una forma como el ser humano pueda transformar su propio corazón por el simple ejercicio de su voluntad. Y aún así, el creyente puritano sabía que por el remanente de pecado presente en el corazón del hombre, cuando a un hombre se le da poder, se convierte en un ser peligroso. Bajo esa idea, ¿qué dijeron ellos? Necesitamos un sistema político que tenga contrapesos, un sistema que frene a alguien. Se ha preguntado, por ejemplo, cuál es la razón por la cual, a pesar de todo lo que está sucediendo, por ejemplo, en Estados Unidos con el tema de los tiroteos y que cada determinado tiempo sale algún loco disparándole a cualquier persona. Nuestra solución, de acuerdo a nuestra mentalidad, ¿cuál es la primera que nosotros pensamos, siendo honestos? Hay que quitarle las armas a todo el mundo. Pero ellos lo pensaron diferente y colocaron una enmienda donde eso estaba prohibido. Tenían que reformar su constitución para poder hacer eso. ¿Por qué razón lo pensaron de esa manera? En parte lo pensaron porque calcularon algo. El Estado va a tener armas. Vamos a tener a un gobernante con poder militar. ¿Y qué pasa si a ese buen gobernante se le ocurre utilizar esas armas en contra nuestra? ¿Qué hacemos? Si nosotros estamos desarmados, es muy poco lo que podríamos hacer. Pero si ese gobernante sabe que el pueblo tiene también el poderío para repeler su idea, por lo menos 2 veces debe pensarlo antes de actuar y poner un ejército contra el pueblo. De hecho, parte de realmente la victoria de la Revolución Gloriosa fue un cálculo sencillo. Voy a pelear contra un rey que no es muy buen rey, contra mis propios ciudadanos, cuando incluso estoy convencido que ellos tienen la razón, pero en una sociedad de una bondad extrema y absoluta, simplemente el soldado diría, no, y mócheme la cabeza si usted quiere, pero no voy a levantar un arma contra alguien indefenso, sobre todo cuando él tiene razón. Pero eso no pasa muy comúnmente. Pero si ese soldado dice, ellos tienen la razón, y también tienen un arma que los acompaña, voy a pensar bien de qué lado me voy a poner en esta revuelta. Porque de pronto, si yo gano, puedo terminar peor que si ellos ganan. Cualquier soldado dice, creo que estoy peleando del lado equivocado. Venga, acéptenme en su bando. No solamente por una virtud esencial, sino por un asunto de, oye, hay que ver de qué lado conviene estar en situaciones. Pero esa es
Hoy nuestra naturaleza humana caída y corrupta. Esa es la realidad que nosotros vemos, diferente a cuando solamente el Estado tiene el arma y el soldado no se atreve a decir voy a dejar de hacer esto porque sabe que después o empuña el arma contra el otro o alguien la va a empuñar contra él y no va a tener forma de defenderse. Esto fue lo que pasó en la Revolución Francesa. Incluso la Revolución Francesa inicia y en los primeros momentos todo el que se opone a la cárcel, a la cárcel, a la cárcel. Comienza la represión. Pero después dijeron, bueno, ¿y qué pasa si los que están en la cárcel se unen de alguna manera e intentan frenar la Revolución Francesa? ¿Qué cree usted? ¿Es posible? Ya tenemos tantos presos políticos que cualquier día se nos arma un motín y vamos a tener una dificultad. ¿Cuál cree que fue la solución frente a ese peligro? ¿Cuál se imagina que tenemos tantos presos políticos que se puede volver una revuelta? Hay que matar a los presos. Y efectivamente comenzó la masacre de todos los presos políticos. Creo que recordamos que había dos grupos políticos iniciales que eran los girondinos y los jacobinos. Los jacobinos a la cabeza de Robespierre y Danton. En el 21 de enero de 1793 asesinan al rey, lo pasan por la guillotina, asesinan a su esposa María Antonia, la pasan por la guillotina y comienzan a asesinar también a todos los que no estén de acuerdo con la revolución. Se calcula que cerca de 40,000 personas fueron guillotinadas. Ahora, por su contraparte, en la Revolución Gloriosa, no presentó batalla, no lucha, intenta huir, no es capturado, intenta huir a Francia, es capturado, pero después los revolucionarios simplemente le dieron un bote y vaya, no lo guillotinaron. Comienza una forma diferente de acceder al poder. No prestó batalla, bueno, váyase. Ahora, comienza una etapa terrorífica en la Revolución Francesa con un señor periodista que de apellido Marat, que comienza a fundar un periódico que se llama El Amigo del Pueblo. Básicamente El Amigo del Pueblo publicaba periódicamente Vixen es sospechoso, Lincoln es sospechoso, Germán es sospechoso, Janet es sospechosa. ¿Y qué cree que pasaba al día siguiente que salía en la lista? A la guillotina. Y así era. Muy semejante a la mentalidad medieval, ¿eh? Recuerden cómo eran los juicios de la mentalidad medieval con el tema de la Inquisición. Y recordemos que nosotros tuvimos Inquisición hace apenas unos 100 años. Aquí en Cartagena usted iba a la ventanita y decía, Lincoln es brujo, y al día siguiente Lincoln desaparecía milagrosamente en los castillos de la mazmorra y nunca más se le volvía a ver. ¿Con qué pruebas? No se necesita pruebas para eso, simplemente porque él es peligroso, sospechoso de brujería. Ahora, a veces nosotros hacemos unos juicios sin entender las mentalidades de la época, y eso es importante hacerlo, y verá que en ese momento algo de lógica tendría. Póngase este ejemplo. Yo creo que mi vecina es bruja, y ella tiene el poder de atravesar las paredes sin que yo la vea, llevarse a mi niño y hacer un ritual horrible, sacarle el corazón y beberse la sangre. No hay forma, no hay pared, no hay barrote, no hay nada que pueda hacer para defender a mi hijo. ¿Qué haría usted? ¿Por qué todos se ríen? ¿Pensaría usted lo mismo que mi malvado corazón? Algo hay que hacer para prevenir el tema porque no hay que esperar a que se lleve al niño.
Entonces, esa es la mentalidad que dio origen a todas las casas de brujas y todo lo demás, a la delación, al fenómeno de la delación. Ella es bruja y se generó un terror y pánico colectivo que terminó en una masacre. Pueblos enteros donde no había una sola mujer viva, porque todas habían sido acusadas de brujería. Ese fue el mundo donde se vivió hace apenas unos 400 años. En parte, ¿qué cambió esa mentalidad? En parte que la Reforma Protestante comenzó a desmitificar en un sentido positivo el mundo y decir, oye, vamos a ver que no es tan así ese tema de de esa situación, y además los poderes tienen que tener un límite. Simplemente el rey no puede hacer lo que le dé la gana. Ahora, con relación al tema del poder también hay algo que cambió. Mientras que en la Revolución Francesa teníamos un absolutismo, una monarquía absoluta con un rey de poderes ilimitados que decía el Estado soy yo y sin ningún control, también en Inglaterra había un rey, un monarca absolutista. Pero la Revolución Francesa, entre comillas, cambia de ese poder a un poder, pero todavía un poder absoluto. Realmente el cambio fue simplemente de quienes lo ejercen. Porque en últimas el análisis que uno puede hacer es, acá había un rey, ahora tenemos un pueblo con poder absoluto. El rey con poder absoluto hacía pasar hambre y mataba de hambre a su población. Luego el pueblo con poder absoluto comenzó a matar a su población. Cosas. Y todavía no es, esos 40.000 pasados por la guillotina, todavía no son. Después de eso, para hacerlo muy resumido, los jacobinos y los girondinos comenzaron a tener dificultades entre ellos. Los unos decían, ya como que nos estamos pasando de guillotina. Y los jacobinos dijeron, no, y ahora los pasamos a ustedes por la guillotina. El mismo Robespierre pasa a sus compañeros correligionarios, revolucionarios, por la guillotina, incluido a Danton. Y así comienza el periodo del Gran Terror. Ahí sí, todo el que fuera sospechoso de estar en contra de la revolución, guillotina. Eso fue lo que pasó después de la Revolución Francesa. Imagínense el estado de locura. Ahora, ¿qué pasa con relación a la fe religiosa? Comenzaron, como casi todos los fenómenos de esta naturaleza, a buscar culpables. ¿Y uno de los culpables cuál fue? La iglesia. Algo de responsabilidad tenían, porque también eran un actor social bastante poderoso, pero se da una idea de acabar entonces con la iglesia, comienza una purga eclesial. Se comienzan a derrumbar imágenes, violencia, se cambian los nombres de las calles que tenían alguna relación con un san y se le comienzan a poner otros nombres, y así todo ese fenómeno se da. Se comienza la idea de construir una religión civil. Miren lo interesante del tema, acabar con una religión, entre comillas, religiosa, para construir otra religión, pero de naturaleza civil. Por el otro lado, en la Revolución Gloriosa, el problema básicamente fue que había un rey, ellos tenían prohibido que algún rey fuera católico. Pasan unos eventos ahí, termina un rey católico en el trono. Eso incomodó, se hacen una serie de maniobras políticas y realmente no pudo deponerse al rey. Comienza la pugna por el poder. El parlamento, digamos la clase alta, los dignatarios, fueron los que comenzaron a tratar
de cambiar esa situación, se va al tema a los estrados judiciales, hay un conflicto ahí, aparentemente hay un choque entre el Parlamento y el Poder Judicial de la época. Termina el rey entonces tratando de imponer su autoridad, mandando una circular para que en todas las iglesias se hable de una libertad de culto, pero realmente era libertad del catolicismo romano en los tiempos, en esa época. Pero los prelados se oponen, se reúnen varios de ellos y dicen, no lo vamos a hacer. El rey ordena que los tomen presos, los llevan y realmente no los trataron como ningunos presos, sino que los reciben como si fueran los invitados de honor del castillo y todo lo demás. Eso comenzó a generar el choque. Pero el rey tiene un hijo y comienza entonces la posibilidad de que un rey católico pueda perpetuar su reinado por medio de ese hijo. Y comienzan los intentos de insurrección y todo lo demás. Lo que terminó efectivamente en la invasión para tomar el poder, y decimos que la mayoría del ejército no iba a pelear, también porque la mayoría eran protestantes. Holanda, que era bastión en esa época de la Reforma, van hombres a combatir y ahí se da, pero por una providencia también de Dios, realmente no se da una guerra, simplemente el rey se pone al frente de sus ejércitos, al parecer sufre como una crisis de estrés, ansiedad, se devuelve a Francia, el ejército lo entiende como si el rey no está dispuesto a pelear por sí mismo, nosotros menos, y además no vamos a pelear por una causa que no consideramos, y así se da todo el fenómeno. La diferencia de las ideas hace que en Inglaterra se sigue conservando la monarquía, pero una monarquía parlamentaria. Es decir, se cambia del absolutismo del rey a un rey nombrado por el pueblo. Miren la diferencia. Ya no un rey como con una idea de mano de Dios sobre el rey, sino un rey por el pueblo, escogido por ellos. Ya no fue un rey coronado por jerarcas, sino por el mismo pueblo. O sea, que hay una delegación ya del pueblo hacia un gobierno de orden político. Ahora, volviendo al tema de las mentalidades, para nosotros hoy eso es normal, ¿cierto? Que el pueblo participe en la elección de sus representantes, pero devuélvase a esa época. Un rey divino, casi Dios en la tierra, con poder absoluto. Pero luego nombran a este rey y lo primero que le presentan es una carta de derechos. Dice, usted no puede cambiar las leyes del Parlamento. Usted debe respetar estos derechos. Usted está sujeto a esta ley. No tiene un poder absoluto, ahora tiene un poder limitado a esta carta de derechos. Comienza un sistema político completamente diferente. Todavía es monarquía, sí, pero no una monarquía de la misma naturaleza que venía dándose desde la antigüedad. Ya no es una monarquía absolutista, ahora es una monarquía sujeta a un parlamento y sujeta a leyes escritas. Se parece más a lo que vivió Israel cuando tenía un rey, pero un rey sujeto a la ley de Dios, también sujeto al juicio de Dios si incumplía esa ley. Entonces el rey también era sujeto de derecho, y eso es un cambio muy grande, porque en esa época el rey estaba por encima de cualquier derecho de cualquier persona. Simplemente el rey podía todo, punto. O sea, esa era la mentalidad. Tan es así que creo que nosotros hemos visto toda esa parte. Creo que
se me acabó el tiempo. ¿Cuánto tiempo queda? Bueno, básicamente ese es el esbozo del tema de hoy. Entonces uno puede concluir las principales consecuencias. La abdicación de Jacobo II, incruenta, no fue asesinado, asume una de sus hijas, María II, y Guillermo de Orange, yerno del rey depuesto, y hasta entonces se constituye lo que decíamos una monarquía parlamentaria, con el expreso compromiso de proteger el protestantismo, porque el pueblo, la mayoría del pueblo era protestante. Ahora, esto es un punto importante. Anteriormente, en todo este mundo feudal, la religión del rey era la religión del pueblo. Si el rey era católico, el pueblo debía ser católico. Esta es la primera vez que se dice, no, el pueblo tiene su religión y el rey tiene que respetar la religión del pueblo. O sea, se invierte el tema y prácticamente queda al revés. La religión del pueblo es la religión del rey, porque el rey no puede cambiar eso. Se hacen esos expresos, se hace un acta, se establece entonces la monarquía parlamentaria y la proclamación de derechos. Ahora, la Revolución Francesa también tuvo una proclamación de derechos, ¿cierto? Los derechos del hombre y del ciudadano. Curioso, además, a pesar de que las mujeres jugaron un papel muy importante en la Revolución Francesa, no hubo derechos de la mujer y ciudadana, sino del hombre y el ciudadano, y punto. Ustedes no, ¿por qué? Porque no, se acabó el cuento. Ahora, cuando comienza el régimen del terror, ¿qué cree que fue lo primero que se hizo? Se suspende la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, porque no necesitamos que nos limiten el poder, hay que poder guillotinar al que sea, en resumidas palabras. Muy en paradumis, pero eso fue lo que pasó. Entonces, los presuntos derechos que fueron concedidos, apenas la voluntad general, entre comillas, porque era los que estaban en el poder, lo estableció, se revocaron todos los derechos y siguió la guillotina. Todo eso para hacer ver algo. Los países han sido muy influenciados por las ideas de la Revolución Francesa. Nuestro derecho y muchas cosas son de estirpe francés. ¿Qué heredamos? Heredamos un profundo anticlericalismo. Las ideas de libertad realmente fueron más, sobre todo en Colombia, las ideas de una revuelta contra el poder del catolicismo romano. O sea, fue como el énfasis. Las ideas de la Revolución Francesa, de libertad, igualdad y fraternidad, realmente lo que se tradujo en nuestros países fue libertad contra el catolicismo. No lo queremos más, fue un anticlericalismo. Ya tenía antecedentes en que ellos vieron la relación iglesia-estado de forma negativa. Por el otro lado, la Revolución Inglesa y la Revolución Norteamericana, influenciada por el puritanismo, no tuvo esa concepción. Es más, Estados Unidos lo que se propuso fue, el Estado no puede regular la religión, no se proferirá, y hay compromiso de que el Estado, de que no se proferirán leyes que regulen esto, simplemente todo el mundo es libre. Ahí, desde esa mentalidad se comienzan a hablar de libertad de conciencia, libertad de cultos, libertad de expresión, libertad de proclamar la fe públicamente. Casi siempre eso en nuestras latitudes se atribuye a la Revolución Francesa, pero no es del todo cierto, porque viene más por el lado del federalismo norteamericano que dice una nación laica en un sentido positivo, dice un Estado que no va a legislar ni a imponer religión a sus ciudadanos. Y hasta el día de hoy más o menos mantienen ese conjunto de libertades.
pero es importante que nosotros hagamos la reflexión sobre la distinción de estas ideas y el impacto de esas ideas para, para nuestro país y cómo el cristianismo fue un hecho importantísimo en el desarrollo de la concepción de libertades individuales. Después de eso recordamos entonces la cita de Bancroft. Dice, el fanático del calvinismo era un fanático de la libertad, porque en la guerra moral por la libertad, su credo era parte de su ejército y su aliado más fiel en la batalla. Y la de Van Priester también dice, en el calvinismo yace el origen y la garantía de nuestras libertades constitucionales. Eso lo entendió Inglaterra y eso lo entendió Estados Unidos. La pregunta sería, ¿eso lo hemos entendido nosotros? Creo que todavía no. Y hay mucho que revisar sobre este tema. Eso es un abstract súper resumido de todo, que queda para reflexión.